¿Todavía no estás generando recompensas con tus criptomonedas? Ahora es posible con nuestro nuevo servicio Bit2Me Earn. Gana con tus criptomonedas de forma rápida y sencilla. Todo ello sin comisiones y sin bloqueos. Podrás retirar tus criptos en cualquier momento. Haz que tus criptos trabajen por ti. Bit2Me Earn. Empieza el consultorio de fondos de inversión en Capital Radio. Estamos cerrando el mes de octubre y es un placer saludar en este consultorio a José María Luna de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, ¿qué tal empieza la semana? Muy buenos días, estupendamente. ¿Sí? ¿Preparado para los 10 días terroríficos? Porque fíjese usted, 5 de las 7 magníficas publicando resultados, dato de empleo en Estados Unidos, elecciones americanas y lo remata la Reserva Federal Americana la próxima semana. Elecciones en Japón, Reino Unido, tenemos de todo. Esta es una semana crucial que efectivamente durante los próximos días pues se va a ir, vamos a ir cogiendo velocidad en torno a si seguirá el rally pre-navideño o cómo van a ir el tono de los distintos activos financieros. Días interesantes para estar muy en contacto con Capital Radio y sobre todo muy en contacto con un buen asesoramiento, no cabe la menor duda. Queremos que ustedes participen, charlen con José María, les pregunten, les planteen sus dudas en este consultorio de fondos de inversión. Les recuerdo los canales a través del chat, del canal de YouTube de Capital Radio, a través del correo electrónico oyentes@capitalradio.es o a través de los teléfonos, llamada 912833333 o nota de voz, audio de WhatsApp al 687-050600. Vamos enseguida con las primeras consultas, que hay muchísimas, José María. Lo que pasa es que, después de lo que comentábamos ahora, tengo la sensación de que el mercado solo entiende el color verde. Vamos a ver. Estamos inmersos una vez más en un entorno de enorme incertidumbre y esto genera muchos titulares, genera inquietud, generará volatilidad, no cabe la menor duda, seguramente a lo largo de las próximas jornadas y posiblemente en las próximas semanas. Pero se nos olvida que la incertidumbre es algo que es intrínseco, no solo a los mercados de capitales, ¿sí?, sino también a la vida misma, ¿no? Esta mañana yo no sabía ni que había huelga de transporte aquí en Madrid y me he encontrado un atasco tremendo. Pero tenía la certeza, o al menos la esperanza, de que iba a llegar aquí, y aquí estoy, ¿no? Entonces, mientras nos rompemos la cabeza con las incertidumbres, que está muy bien tenerlas presentes, se nos olvida de otras certezas. Y los mercados lo que están es muy soportados o sostenidos por esas certezas, ¿no? Y no es que vivan permanentemente en un entorno de boda, pero sí que es verdad que... Sí, de luna de miel, ¿no? Sí, nos vamos a aquel día de que era la luna de miel y es verdad que siguen en ese estado de luna de miel. Se nos olvidan los resultados empresariales, en líneas generales no están siendo malos, de hecho muestran un tono bastante sólido. Se nos olvida la enorme liquidez que hay en el sistema financiero, se nos olvida de que estamos en un contexto de bajada de tipos de interés, que las dudas serán la velocidad de la misma, pero estamos en un contexto de bajada de tipos de interés. Se nos olvida que la economía norteamericana, evidentemente muy dopada, pero ¿quién no está tan dopado? Esto es como si nos tomamos un chute todos los días de cafeína a lo bestia, pero realmente es que está ahí. Pero la economía norteamericana está mostrando una enorme resiliencia. Yo veo demasiado cortoplacismo muchas veces, esas dudas, que son lógicas que las tengamos como la propia vida, llegaré, no llegaré al trabajo, cogeré o no cogeré este autobús, pero mientras tanto la vida continúa, por muchos planes que vayamos haciendo. Bueno, y eso quiere decir que los mercados también continúan y que siempre hay oportunidades, como nos recalca muy bien José María Luna de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Vamos con las consultas, porque tenemos muchísimas en este consultorio de fondos de inversión en Capital Radio. Voy a empezar con un correo electrónico. Joaquín, desde Cádiz, nos escribía a las 8 de la mañana. Me gustaría saber la opinión de José María Luna sobre el fondo Renta Fija de Asia de la gestora Lombard Odier. Además, si sabría de la existencia de fondos de inversión relacionados con el oro que no fuesen de minera. Solo encuentro ETFs. Buenos días, señor Luna. Empiezo por la parte del oro físico. La mejor forma de estar correlacionado con el oro, obviamente, es tener oro físico en cartera. Existen distintas modalidades. La mejor forma, insisto, tener oro. No es tan fácil, el tema de custodia. Hay empresas que se dedican a ello y me consta que alguna incluso pues interviene en Capital Radio. Otra forma, la más
accesible para un inversor minorista, también para un inversor institucional, es a través efectivamente de ETFs. Más que ETFs son ETCs o ETNs, es decir, lo que hay detrás son certificados o notas emitidos por una entidad y el comportamiento de esa nota o de ese certificado está una correlación bastante exacta con el comportamiento del oro físico. Uno de los productos más interesantes lo gestiona Invesco, que es el Invesco Physical Gold, cuyos certificados están colateralizados, es decir, están respaldados, respaldados, sería la palabra, por oro físico que está, en este caso, salvaguardado en cámaras acorazadas en JP Morgan Chase Bank, en este caso en Londres, ¿no? Con lo cual es la forma mejor de seguir el comportamiento del oro físico. Existe otra opción, que son las mineras, pero es verdad que las mineras no solo dependen del ingreso procedente del comportamiento del precio del oro, también hay que tener muy en cuenta pues cuál es el comportamiento de los costes. Y eso muchas veces lo veíamos la pasada semana, como alguna gran compañía minera pues tiene ese comportamiento dispar, viendo el comportamiento que había tenido el oro, pero anunciaba el incremento de los costes y hacía que alguna compañía tuviera un comportamiento en una jornada de caídas de más del 2 y del 3%, ¿no? Entonces, la mejor manera, si no tenemos la opción de tener oro físico en casa o custodiado en una entidad que lo facilita, un ETC, un ETN en este caso, y una opción puede ser el fondo de Invesco. En cuanto a renta fija Asia, era el que comentaba, ¿no?, de Lombard Odier. Sí. A ver, me parece muy interesante, es decir, la situación que están viviendo muchas economías asiáticas o incluso otras economías emergentes en cuanto a cuentas públicas dista mucho en favor de las economías emergentes respecto a lo que ocurre en el mundo desarrollado. El enorme endeudamiento que hay en Estados Unidos, donde no parece que ni la postura de demócratas y de republicanos preelectoralmente preocupados por el déficit fiscal, que en estos momentos está suponiendo que los gastos de intereses superen al gasto de defensa de la primera economía del mundo y que gasta bastante en defensa, no parece que vaya a preocupar. Unos porque dicen que van a reducir impuestos, otros porque van a gastar más, otros por medidas proteccionistas, etcétera. Y ahí está el comportamiento del 10 años norteamericano, por encima de nuevo del 4,20. Es decir, algo está pasando. Es decir, el enorme endeudamiento está ahí. Bueno, pues eso en muchas economías emergentes las cuentas públicas no están tan dañadas. Una excepción puede ser el endeudamiento en China, donde ahora mismo entre la deuda pública y la privada supera el 300% del PIB. Es un gran problema que tiene la economía china. A mí, en principio, me gusta la idea de tener renta fija emergente, muchas veces por el juego de divisas, lo hemos visto en el caso del renminbi, con cierta repatriación de dinero hacia China, ha permitido la apreciación de la divisa china, a pesar de ese enorme endeudamiento, y buscando posibles estímulos. No me parece mal, pero creo firmemente que en ese binomio rentabilidad-riesgo, la propia deuda corporativa europea sigue ofreciendo los tramos cortos, medios, mejor binomio rentabilidad-riesgo, y remarco del riesgo, donde también estaría el volumen de negociación muy importante, la liquidez, en este caso, a favor de la deuda corporativa europea. Es decir, para obtener un poco más de rentabilidad, ¿voy a asumir el mayor riesgo? A mí me cuesta. Me gusta la idea, pero creo que con la rentabilidad que en estos momentos ofrece la deuda corporativa europea, me quedaría mejor con un fondo en ese sentido. Bueno, pues renta fija corporativa europea, preferencia para José María Luna frente a la renta fija asiática y maneras a través de los productos financieros de acercarnos a la inversión en oro. Vamos a dar paso al 912833333 a Rafael de Madrid, que quiere hablar con usted. Rafael, buenos días. Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa y muchas gracias por llamarme. Y quería preguntarle al señor Luna. Tengo dos fondos de monetarios, el Allianz Floating Rate y el DVS Floating Rate también. Y luego tengo aparte otro que es un poco más largo plazo, a ver qué les parece, el Sigma Invent House F en euro. Venga, pues don José María le responde. Muchísimas gracias, Rafael.
Rafael, muchísimas gracias a usted y a todos los oyentes que son los verdaderos protagonistas de los consultorios, y me consta que algunos de ustedes llevan mucho tiempo habiendo hecho la consulta, cosa que agradecemos. ¿Qué me parecen los monetarios? A corto plazo no me parece una mala estrategia mantener algo de liquidez. Es decir, nos vamos a mover, insisto, en las próximas jornadas en un contexto de volatilidad por las incertidumbres que tenemos encima de la mesa. Principalmente están los resultados electorales en Estados Unidos. Y eso va a generar ruido, y el ruido no suele gustar mucho al mercado. Con lo cual, aunque haya días como el de hoy, que de nuevo el mercado, el de renta variable, tenga un comportamiento positivo, muy probablemente se vaya a mover en una cierta banda lateral, o haya semanas como la pasada que tenga un comportamiento negativo o ligeramente negativo. Dicho esto, mantener en el corto plazo parte de la cartera en monetarios como liquidez para reducir el riesgo global de la cartera y tener munición para oportunidades que vayan a surgir, porque la volatilidad creo que es aliada en estos momentos para muchos inversores, porque el fondo de mercado sigue siendo positivo, tanto para la deuda corporativa europea, como comentaba anteriormente, como para la renta variable, fundamentalmente la renta variable norteamericana. Incluso para la mundial, en ciertas maneras, sobre todo en la parte, algunos mercados europeos. Aún así, esto para el corto plazo, pero mirando un poco más adelante, mantener porcentajes elevados en monetarios con el contexto de bajada de tipos de interés que se espera, que se sigue esperando, no solo en Estados Unidos, sino en la parte europea, con los datos que tenemos encima de la mesa, desinflación, estancamiento de crecimiento económico, creo que hay otras opciones, que pueden ser el fondo de Sigma u otros fondos más direccionales en la parte de deuda corporativa, y aquí en este mismo consultorio hemos traído nombres propios. El comportamiento de la gestora Buy and Hold con su Buy and Hold Bonds, Carmignac con el Credit Portfolio, Schroeder con el Euro Credit Conviction, AXA. Hay tantas gestoras en deuda de corto o medio plazo que son una alternativa muy interesante frente a mantener porcentajes muy elevados en monetarios. Me gustan las ideas, pero probablemente, si miráramos de aquí a dentro de un año, probablemente la rentabilidad que vayamos a obtener va a ser más baja que la que hemos obtenido de aquí a un año atrás. Básicamente por el contexto de tipo de interés, que va a ser un contexto de tipo de interés a la baja, y eso evidentemente repercute con una rentabilidad menor en este tipo de productos. Es que las entradas, según los datos de Inverco, en monetarios este año ha sido espectacular. Muy alta, y no solo en el caso de España, sino también yo creo que en gran parte de toda Europa, donde evidentemente venimos de un contexto de que la liquidez no nos daba rentabilidad, sí. La inflación ha supuesto tipos de interés más elevados, y la liquidez, el cash, sobre todo en este tipo de productos, ha dado una rentabilidad positiva, y eso ha beneficiado sin duda alguna a ese capital que se tenía ya aparcado en este tipo de productos. Evidentemente es lógico, si esto lo unimos, que muchos inversores se siguen considerando o siguen mostrando una preferencia por un estilo de gestión o por un perfil más conservador, es lógico que vaya entradas muy importantes a este tipo de activos. Si eso además le unimos la incertidumbre, pero insisto, la incertidumbre siempre va a estar, pero la vida va pasando y van surgiendo esas oportunidades que comentábamos y que no lo podemos perder, como el amanecer esta mañana, que, bueno, como había atasco, pues así lo he podido disfrutar un poco más, ¿no? Con lo cual, oportunidades hay, de verdad. Y una de ellas, para los inversores que mantienen mucho peso en monetarios, precisamente es la deuda privada. Eso no significa que empujemos a la gente a asumir un riesgo que no le corresponde. Yo eso me niego. Me niego. Habrá que calibrarlo, y para eso, insisto, estar en manos de un buen asesor, sin duda alguna, es clave. Vamos con notas de voz, audio de WhatsApp, consultorio de fondo 687-050600. Dale, Félix. Buenos días, señor Luna. Con los índices en máximos, ¿ve que es buen momento invertir en renta variable global? Y había pensado en el fondo Sailor Wall, que se ha quedado rezagado este año. A ver qué le parece. Muchas gracias y un saludo. Gracias. Muchas gracias. Los índices están en máximos, el comportamiento de muchos valores no están en máximos. Eso es lo primero que hay uno que tiene que diferenciar. Y es clave esta semana, efectivamente, que de las 7 magníficas, pues 5 vayan a publicar resultados. Ojalá que el tono sea como el que ha vivido Tesla. Ojalá. Y que eso soporte las valoraciones o las cotizaciones a las cuales se están moviendo. Con lo cual, recorrido al alza
a los mercados bursátiles aún le queda. Obviamente tendrán que salvar el escollo del corto plazo de las presidenciales en Estados Unidos, donde está muy reñido. Y eso va a generar volatilidad. Pero mirando, insisto, con una posición estratégica, no solo cortoplacista, creo que a los mercados, uno, le quedan recorrido al alza, no solo por el comportamiento que pueden tener las empresas, las megacompañías por capitalización bursátil, sino sobre todo algo muy importante, si se le van sumando otros sectores y otros valores al comportamiento de bolsa. Y eso sería muy bueno. No lo veo malo, lo vería muy bueno. Empresas de gran capitalización o empresas de capitalización menor. Hacer esto, materializar la inversión a través del Sailor, pues es una opción. Es un fondo Quality Growth, más Growth que Quality. Ha habido mucha rotación de compañías dentro de la cartera. No han pillado, desde mi punto de vista, el feeling de mercado, y eso les ha hecho que se queden muy por detrás de otros productos con una gestión muy similar, de gestoras como puede ser Fan Smith, como puede ser Nartex, como puede ser Wellington. Gestoras que creo que están en estos momentos mejor posicionadas dentro del sesgo Quality Growth. O si no, si se quedan al final del programa, traigo dos ideas, una más de corto plazo y otra más a medio largo plazo. Creo que la otra idea, la segunda de más de medio largo plazo, la veo mucho mejor posicionada frente al fondo de Sailor. Bueno, pues enseguida las ideas capitales de José María Luna en este consultorio de fondos. Vamos con otro email, otro correo electrónico de Francisco. La José María, me gustaría introducir el fondo M&G Total Return Credit Investment Fund para complementar VIH Deuda y el DWS Euro Ultra Short Fix. Bueno, estamos aquí entre un fondo de inversión multiactivo de deuda, en el cual no solo vamos a tener la deuda corporativa europea y americana, sino también algo de deuda pública, incluso deuda emergente, de una excelente gestora con un muy buen equipo de análisis detrás. Y en la parte de deuda es súper importante los analistas que están mirando las cuentas de las compañías, y también de los propios sectores. No me parece mal como complemento de esa deuda corporativa que nos indica en este caso Francisco, ¿no? Otras ideas pueden ser gestoras como el caso de PIMCO, por poner un ejemplo, donde hay algún producto, si no con la hay un producto que es un Total Return, que en su día lo gestionaba el Gross, pero hay otros productos también, si no con esa vocación Total Return, sí en cuanto a la diversificación, como es el PIMCO Income, por poner un ejemplo, donde la cartera, tal como está en estos momentos estructurada, a mí personalmente me gusta, ¿no? Pero el producto de M&G es un excelente fondo de inversión a la hora de complementar, sin duda alguna, esa idea. Y otra adicional, como regalo. Eche un vistazo al fondo de la gestora BNY Mellon, el Absolute Return Bond, verá el comportamiento que está teniendo en este ejercicio y en los últimos, verá que es un producto con esa vocación de retorno absoluto, pero que consigue batir a los fondos Total Return. Otro día, si quieren, este año? Aproximadamente, más de un 5%, con una volatilidad muy controlada. Y es además muy consistente, sobre todo esa consistencia la está demostrando los momentos malos de mercado de deuda. Bien. Que uno de ellos de los mercados de deuda es cuando vemos los tipos de interés, como está pasando ahora mismo, los tramos más largos, de nuevo volver a empinarse, y ya saben ustedes, sube la rentabilidad de los bonos, baja el precio de los mismos. Con lo cual es un producto que defiende bastante bien. En ese sentido, bueno, he dado esa idea para que le eche un vistazo, y yo creo que complementar ese tipo de opciones junto con los productos más direccionales, como los que puede tener ahora mismo en cartera, me parece algo acertado. Venga, vamos con otra nota de voz. Audio de WhatsApp para José María Luna de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Buenos días. Por favor, ¿me puede dar la opinión sobre Fidelity Fast? Lo tengo y este año flojea bastante cuando tiene un histórico magnífico y lo he tenido en otras ocasiones con buenas plusvalías. Muchas gracias. El Fidelity Fast es un fondo de renta variable internacional que en terminología inglesa sería el unconstrained, pero el unconstrained del unconstrained, y en terminología castellana significaría que va a su aire, a su bola, ¿de acuerdo? Si me lo permiten ustedes la expresión, en el sentido de que son las convicciones que tiene el equipo gestor en cuanto al mercado. Se separa mucho del consenso, es decir, no sigue el consenso de analistas y gestores, y ni incluso dentro de la propia casa. Y en este caso lo va a ver usted si mira la cartera del fondo, donde no va a haber grandes compañías tecnológicas, no va a haber una Nvidia, por poner un ejemplo, no va a haber una Tesla, pero sí en cambio va a haber compañías tecnológicas de China,
va a haber compañías de empresas de mediana y pequeña capitalización, incluso dentro del sector de la tecnología, también de otros sectores, y en ese sentido no sigue el consenso. Lo que busca son empresas donde ve que hay atractivas valoraciones a la hora de invertir y que si uno tiene paciencia, pues pueden tener un buen resultado. No digo con eso que es un fondo value, sino que, insisto, es un fondo que se sale fuera del consenso. Buscará compañías más allá de los estilos de gestión donde cree que puede haber buen comportamiento en el medio-largo plazo. ¿Qué ocurre en este año? Que precisamente por el posicionamiento que mantiene, y China, hemos tenido, bueno, pues un poquito de rayito de luz en la oscuridad, ha sido cuando el FAST ha tenido un buen comportamiento, ha habido un rayito de luz en las empresas de mediana y pequeña capitalización, también le ha venido bien, pero cuando el mercado vuelve otra vez por momentum a centrarse en otro tipo de compañías, donde él no está, evidentemente le perjudica claramente. Es el fondo de inversión de cuando la gente no mira o el mercado, mejor dicho, premia donde no está mirando la gente, seguramente este fondo puede ir bien. Nosotros lo tenemos seleccionado y en algunos perfiles de riesgo está recomendado en pequeña dosis porque estamos en otro tipo de activos, en otro tipo de fondos de inversión, pero hemos educado y hemos explicado a los inversores qué tienen que esperar de este tipo de fondos de inversión. Con lo cual, yo lo que le diría al oyente es que si su perfil de riesgo admite este tipo de productos en cartera y no representa más de un 5% de la misma, probablemente estaría con el fondo. Solo habría un pero, y es, en el supuesto caso de que ganara Trump claramente, o no son claramente, sino que fuera al final el presidente de Estados Unidos y realmente llevara a cabo las medidas proteccionistas que está anunciando, China sería uno de los grandes perjudicados, salvo que anunciara nuevas rondas de estímulo que lograran sacar a China del problema que tiene en estos momentos, que es doble. Y aplicaremos otro día cuáles son esos problemas, que por falta de tiempo tampoco voy a explicarlo, pero un enorme endeudamiento y los problemas que tiene el mercado inmobiliario son sobre todo los principales que tiene que gestionar. Con Trump en el gobierno, obviamente China, sin duda alguna, sería uno de los grandes perjudicados. Si esto fuera así, el FAS, sin duda alguna, sería un problema y obviamente habría que pasarlo por taller y a lo mejor hay otras opciones que tenemos que valorar. Me ha gustado eso de pasarlo por taller, pero es verdad que luego relativizamos en función de lo que hace el global del mercado el producto que nosotros tenemos, ¿no? Porque luego si viene un año de mercado complicado y hay un producto que salva bien los muebles, pues ahí es donde, bueno, pues que son ese tipo de productos, ¿no? que en ocasiones pueden contrarrestar un poquito o modificar la foto global del mercado. El mercado quiere ahora que José María Luna de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales nos deje la idea de inversión, la idea de la semana, pero creo que no hay una, hay dos, José María. Hay dos ideas, a ver, vamos con ellas. Bueno, vamos a la primera idea. El contexto que esperamos es un contexto de volatilidad, incertidumbre, ¿de acuerdo? Y al final eso se traduce en volatilidad. Bueno, pues una forma de defendernos y quizás ir al ataque en cuanto a aprovechar la volatilidad sería un fondo precisamente que haga arbitraje de volatilidad dentro del mundo de los fondos de retorno absoluto. El fondo, la primera idea que traigo hoy sería el Amundi Funds Volatility World. Un fondo que tiene 3 motores de rentabilidad. Uno es comprar en este momento volatilidad, puesto que está en mínimos a través de opciones. ¿Sí? Otra sería a través de la volatilidad implícita, volatilidad de la volatilidad. Y la tercera, la volatilidad entre regiones. No es el mismo la volatilidad que tiene el Eurostoxx 50, por ejemplo, que con la que tiene el Nasdaq o el S&P 500. Con lo cual, primera idea, cómo aprovechar la volatilidad a través de este fondo de retorno absoluto. Y la idea, segunda, el fondo de renta variable internacional, el Morgan Stanley Global Insight Fund. Centros de datos, empresas también de restauración, Tesla, un fondo que puede ser una idea interesante, quizás mejor que el fondo de Sailor. Bueno, una idea centrada en renta variable y en sectores de crecimiento también, vinculado al consumo, pero vinculado también a la tecnología, ¿no? Absolutamente, donde está la innovación y probablemente donde están los grandes campeones que seguramente dentro de unos años pues nos aportarán mucho valor. Muchísimas gracias, José María Luna de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. ¿Cuánto sabe usted? ¿Cuánto tiempo le dedica? Le voy a confesar una cosa, los domingos a las 12 del mediodía ya tenemos emails. Hasta ahora no estoy estudiando, pero bueno, le agradezco mucho esas consultas. Para trasladarle consultas. Consultorio de fondos, muchísimas gracias. Hasta aquí el consultorio de fondos de este lunes en Capital Radio. Bienvenido a B2Me Pro,
la primera plataforma de trading de alta frecuencia con criptomonedas desarrollada por un exchange español. Compra y vende con las tarifas más bajas, de forma segura y eficiente. Bit2Me Pro te brinda herramientas avanzadas de visualización y análisis, una interfaz intuitiva y la capacidad para ejecutar miles de órdenes en tiempo real. Descubre el futuro del trading seguro y profesional. Bit2Me Pro.